TOC. Bueno, si pudiéramos dividirlo en dos partes. Si vimos la foto de lo que pasó en estas 48 horas, está muy bien lo que hicieron, digamos, lo que le pasó, para que entienda la gente es... Él está en una inflamación crónica, como habíamos hablado la vez pasada. Esa inflamación como consecuencia trae que los órganos entren a esta infección cansados. Son órganos que están fatigados por edad y por inflamación. ¿Se acuerda que hablamos de eso? El problema es que nosotros esperamos que el antibiótico y el oxígeno a bajo flujo primero solucione eso. No fue suficiente. Y entonces tuvieron que tomar dos decisiones que me parecen súper acertadas, que fueron... los encargados de transportar el oxígeno del pulmón al resto del cuerpo para que no sufra, ya está sufriendo por inflamación, pero para que no sufra el riñón, el cerebro, el hígado, el páncreas, es que lleve el oxígeno a esos órganos. Y el encargado de hacer eso es el glóbulo rojo. La médula, que es la que tiene que trabajar haciendo eso, empezó a cansarse de tanta inflamación crónica, en un cuadro agudo fracasó. ¿Se acuerdan que decíamos que el estrés hace que fracasen los órganos? Bueno, él empezó a fracasar la médula entonces dejó de fabricar plaquetas, que es lo que menos me preocupa a mí en este paciente, pero sí los glóbulos rojos. Entonces lo que hacemos es suplementar, ponemos, usamos el... ¿Qué es lo que dice ahí el parte? Claro, ponemos glóbulos rojos para que los glóbulos se encarguen de llevar, eso está perfecto. Y lo segundo que hicieron con muy buen criterio es cuando el pulmón, con tanta secreción y tantos días de trabajo, y un pulmón crónicamente enfermo de los 21 años, es un pulmón fatigado, no toma buenas decisiones, le ponemos, en vez de usar nafta común, que es la que usamos tomando el oxígeno normal, le pusieron nafta super, que es el oxígeno del hospital, y con eso no alcanza, entonces fueron a nafta premium, que es un oxígeno de 34 litros. Para que se den una idea, en el hospital le podemos dar hasta 10 litros, a él le están dando 34 litros. Es una maniobra que usamos mucho en el COVID, salvó muchas vidas y estoy muy esperanzado con esta técnica. ¿Qué significa 10 litros, 14, claro, 34? Nosotros tenemos que vencer una serie de obstáculos para que el oxígeno desde la nariz llegue a donde yo quiero, que es al final del pulmón. Para eso tiene que atravesar no solo los obstáculos anatómicos, sino las secreciones de un pulmón que no está trabajando bien, no hace bien su trabajo, tiene que tomar aire. Bueno, entonces, ¿qué nos queda por hacer? Dos cosas. Meterle más presión para que llegue a donde quiero llegar y más volumen. A ver, pero ¿y los litros? Es el volumen. Es el volumen. ¿Y la presión? Lo tiene la máscara, que por eso tiene una turbina y es una máscara, no es oxígeno solamente, porque si fuera oxígeno llegaríamos a 10 litros. Pero al ponerle más presión, toma más volumen y duplica. Es como un turbo en un auto, digamos. Sí. Esto, perdón, ¿es el paso interior a una intubación? Sí, pero previene muchísimo. Yo tengo mucha experiencia con esto, era un fanático y peleé en todos lados para que esto se normatice. Nosotros en el Hospital Italiano tenemos una terapia intermedia que es para estos pacientes. Antes de llegar al respirador hay una etapa intermedia, pero es muy importante, para mí la más importante, porque ahí nos encargamos de todos los órganos. Le ponemos esta medida que es aire caliente, no sé si saben, el aire que ponemos, el aire frío del oxígeno normal, este aire es tibio, humedecido y alto volumen. Eso hace que la nafta premium llegue a donde tiene que llegar, el glóbulo rojo transporta. ¿Y qué le pasa al pulmón? Su pulmón, porque quiere tomar más aire, ¿qué mecanismo le queda al pulmón del papá? Aumentar la frecuencia respiratoria. Uno empieza a respirar más rápido. Eso aumenta más la fatiga, libera más factores de inflamación. ¿Y qué le pasa por esta inflamación que se desencadenó aguda? Falló la médula ósea fabricando esto. Falló el riñón. Está fallando el riñón por esto. Esto forma parte del fenómeno en cascada de la ficha de dominó que les decía, ¿no? Que empiezan a caer las fichas. Pero falló algo que habíamos hablado la vez pasada, que no lo están contando, pero lo contó en el parte hace 2 días. Falló el páncreas. Están usando insulina también. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el páncreas... Bueno, o sea que estamos hablando, si fuera ahora sí la película, es un hombre que está inflamado crónicamente. Si fuera un bosque, se fueron viendo los árboles uno por uno en estos 5 años, pero nadie miró la tierra fértil que mantiene esos árboles, que es la inflamación sistémica. Y ahora vemos un sistema inmunitario que está debilitado, pero que están tomando muy buenas conductas, digamos, son excelentes. Ahora, ¿tiene riesgo de vida o no? Sí, claro. Sí, sí. Yo la última vez que vine, la semana pasada, era optimista porque no había órgano que haya fallado todavía, era el pulmón. No, y de hecho, esto fue el viernes. ¿Cuándo fue? El viernes. La primera crisis el sábado. Y el viernes fue la conferencia de prensa de los médicos diciendo no está en riesgo de muerte, digamos, básicamente. Está en peligro, pero no está en riesgo de muerte. Lo importante acá, y me parece muy atinado, es que el peor de los escenarios es que él termine el respirador, porque el respirador sí ya es otra etapa. Bueno, no está con respirador, todavía está con máscara, le subieron la dosis de oxígeno, claro, pero no está con respirador. No, y la dosis de oxígeno esa es terapéutica, o sea, hace que el pulmón se relaje, hace que la nafta premium esta llegue a donde tenga que llegar,
Y tiene un turbo que le da más presión. O sea que nosotros estamos supliendo las deficiencias con los glóbulos rojos, con la insulina y con el oxígeno. Y ahora la función renal se suple con un poco más de hidratación, probablemente no esté tomando todo el agua porque uno para comer y para tomar agua necesita respirar. Energía, claro. Y entonces el cuerpo toma esa decisión y dice, bueno, postergo esto. Y otra cosa que le pasa al cuerpo inflamado en forma aguda, que es parecido a la sepsis, pero no tiene nada que ver con la sepsis esto, es que el cuerpo empieza a tomar decisiones inteligentes y dice, bueno, voy cerrando algunas canillas porque quiero concentrar toda mi sangre, todo mi volumen sanguíneo plasmático en el pulmón, en el corazón, en el cerebro, y empieza a dejar algunos órganos un poco más en segundo lugar, como el riñón, el páncreas, la médula ósea. Son medidas que toma el cuerpo de defensiva para asegurar el pulmón, el corazón y el cerebro. Sí, pero ¿cuánto tiempo pues? Esa es la pregunta. El cuerpo puede tomar esas decisiones, porque todo bien, pero vos el riñón, el páncreas, vos lo necesitas igual. Claro, y el tiempo ahora va a ser día por día. Hay que tomar buenas decisiones, la han tomado, estoy súper conforme. Yo ayer estaba contento antes de lo del riñón, estaba muy contento, había tenido una leve mejoría ayer. Pero es día por día. ¿Qué tiene a favor él? Es un hombre que tiene mucha voluntad, eso está bien demostrado. Trabajo científico, la gente que tiene un desafío por el cual levantarse, vive en promedio 5 años más que los que no tienen esa gana de por qué levantarse. Él tiene mucha voluntad, eso es muy importante. Por eso él habla y le ve para adelante y no está volviendo para atrás. Sentir la depresión, digamos, es un fenómeno de la inflamación que produce más inflamación y empeora la inmunidad, que habíamos hablado. Ahora, Doc, supongamos que se da el mejor pronóstico y logra salir. Ya con todo esto que estamos planteando, con todas estas fallas que se están empezando a dar, ¿puede salir igual que como entró o ya, ya no hay forma? No va a salir igual, pero la buena noticia es que cuando hablamos, por eso hablo tanto de inflamación, cuando hablamos de tratamiento desinflamatorio, yo conozco al kinesiólogo, el Papa era el italiano, amigo mío. Es un hombre muy ortodoxo y un carácter muy rígido, ¿sí? Él tiene que someterse a la rehabilitación de los pacientes inflamados crónicos que hacemos, que es ejercicio, dieta desinflamatoria mediterránea justamente, proteínas para la masa muscular que va a perder muchísima, proteína de buena calidad, una dieta dirigida directamente a mejorar su estado inflamatorio. Y una cosa importante, él tiene que empezar a hacer medidas de antiestrés que está bien demostrado que disminuye la inflamación, por ejemplo mindfulness o yoga. Yo no me lo imagino al Papa sí rezando, que probablemente hay un trabajo en un pueblo de California, uno al lado del otro, un pueblo creyente, súper creyente, y el otro no. Viven en promedio 7 años más los creyentes porque es una forma de relajar y dejar confiar en algo mesiánico que te acuerda. Bueno, probablemente él sea su forma de relajación, pero hay otras formas un poco más demostradas. Por resonancia, por ejemplo, la gente que hace mindfulness o meditación, la meditación ha demostrado en resonancia desinflama en la zona del hipocampo, que es la que envejece, cambios drásticos en la gente que es optimista o que medita o ambas. Pero vos le podés cambiar a un paciente de 88 años la conducta que vivió siempre. Y eso es lo que un poco me enoja a mí, de por qué estamos viendo el árbol en el Papa y no hace 5 años no entendimos que era el comienzo de la inflamación. Cuando uno mira causa de inflamación, que habíamos hablado la vez pasada, es un fenómeno inflamatorio, el cuerpo quiere salir a solucionar un problema, no se soluciona y el fenómeno sigue, empieza a desgastar energía. La rodilla es el comienzo de todo, ¿no? Bueno, hubo una nota el fin de semana sobre la silla de ruedas. Ah, no la di. Sí, una nota que contaba precisamente, hablaba de la silla de ruedas, algo que fue temporal, que se terminó convirtiendo en su vida diaria. El Papa, una vez que empezó con la silla de ruedas... Al principio era a veces, para algunos tramos, claro, después ya y después pasaste a verlo dejó más. Ese es el talón de Aquiles, ese es el comienzo de este fenómeno de dominó, si queremos ver. Y lo que no entendieron o no entienden es cuando uno mira inflamación, comienza con un proceso, incluso me acuerdo leyendo un artículo, era una rodilla, por ejemplo, la artrosis. Ese fenómeno inflamatorio del cuerpo libera todo el sistema inmunitario para ir a solucionarlo, pero como no lo soluciona... Es difícil pensar que si hasta ahora, en estos últimos años, se dejó de moverse cada vez más, es difícil pensar que pueda empezar a moverse ahora. Claro, pero hay que hacerlo. De hecho, nosotros hemos usado técnicas, inclusive electrodos, para que uno en reposo movilice los músculos. Claro, sí. Hay trabajos científicos, yo estuve en Barcelona en el 2000, entraban los pacientes muy debilitados y el día 1 lo bañaban, lo peinaban y lo sacaban de la cama.
o por lo menos lo paraban. Era impresionante ver el paciente cuando vos lo veías cuando entraba y cuando ya estábamos hablando de 2000. O sea, tenemos que comenzar a entender la internación no como algo que trata un epifenómeno. La internación te mata, claro, te liquida. Claro, deberíamos ver como un proceso dentro de un largo proceso del adulto mayor sobre todo, donde tiene que estar concomitantemente un grupo de profesionales. Y por ejemplo, lo que yo veo que me dicen los pacientes, no, pero en la internación los kinesiólogos no vinieron todos los días. Y lo más importante, pues, cómo va a salir el paciente de la internación, cómo va a respirar. Y si tiene una complicación dentro de la internación, cómo va a hacer para poder respirar, expectorar. ¿Qué tiene que ver la kinesiología con la respiración? Porque yo asimilo la kinesiología a caminar. Claro. ¿Qué tiene que ver con la respiración? Todo. Yo tuve la suerte de, sí, con un amigo hace 10 años en italiano, creamos la sección de enfermedades obstructivas crónicas, EPOC, que es lo que él tiene, una enfermedad crónica, porque empezamos a ver la enfermedad de otra manera. Los fármacos tienen una función, pero muy poca función. Lo mismo con el papá. Lo más importante es la rehabilitación física. Y entonces invitamos a los kinesiólogos que estaban, como vos decís, en un apartado del hospital, y lo invitamos y todos los días, los miércoles participaban de una charla, después hicimos un taller, invitamos gratuitamente a la población a ir y pensaban que íbamos a hablar de la enfermedad y le presentamos al kinesiólogo y al profesor de gimnasia. Y el día del EPOC lo llevamos a las plazas como un mecanismo de entendimiento de que su enfermedad pasaba por salir, caminar, rehabilitar. Y una cosa más que les quiero contar de la inflamación crónica. Nosotros vimos que había un grupo de pacientes de la obra social del hospital que se internaban frecuentemente. Y cuando revisamos la historia clínica no había una causa que fundamente tanta internación. Entonces le pedimos a la obra social hacer un trabajo de intervención que residió en sacamos durante un mes a pasear a esos pacientes, le hicimos rehabilitación física, cognitiva, pero lo hicimos socializar, conseguimos voucher de ir al teatro, al cine, y el otro grupo, 100, no intervenimos, lo dejamos como estaba. A los 6 meses fuimos a ver la historia clínica, que podemos hacer la retrospectiva. El grupo que socializó, salió, comió mejor, hizo ejercicio físico, tomó charla de mindfulness, 50% menos internación de ir a la guardia. Es que esto lo hablamos la vez pasada por el tema del COVID y el encierro. Acordate de esta persona que se fue con la silla a la plaza enfrente a tomar... Sí. Que la quisieron sacar y dijo, yo no voy a salir de acá, quiero tomar sol. Al Papa le están subiendo la dosis de glóbulos, le están subiendo la dosis de oxígeno en volumen y en presión. ¿Cuándo dejás? Es decir, porque también el cuerpo se termina acostumbrando a que vos lo estás auxiliando. Claro, eso es lo más lindo de nuestra profesión. Es el día a día y el ojo clínico de ver. Nosotros miramos, sobre todo lo que más miramos, en el COVID hay un médico que me llamó mucho la atención, que publicó en el New York Times al comienzo, que lo que él decía que la gente venía caminando normal y no le faltaba el aire, pero cuando le levantaba la remera, la panza hacía... ventilaba muy rápido. Eso es el ojo clínico de ver cómo sus músculos respiratorios, que es lo más importante acá, cómo están tolerando esto y si están trabajando adecuadamente los músculos superiores del tórax o si ya está usando otros músculos que se empiezan a fatigar, que son los del abdomen. Músculos que no debería utilizar. Claro, ¿y por qué? Porque se cansan. Es como este niño, digamos, a los 5 años no puede estar expuesto 8 horas al calor, pero un atleta entrenado sí. Bueno, los músculos respiratorios, y ahí viene la kinesiología respiratoria. Nosotros lo que lo preparamos al paciente EPOC, al respiratorio, es para estas crisis. Pero si no vemos el Papa o todo paciente como una película y vemos la foto cada vez que tiene una internación, bueno, sacar las secreciones, aspiralo, listo, gracias. No. El Papa tiene que ser preparado, y yo soy optimista que lo podemos seguir haciendo, para que una internación como esta tenga músculos maratonistas. Ahora, pero muchas de estas cuestiones yo lo entiendo como preventivas, sí. Pero ahora, que está en una situación de emergencia donde dice está en peligro, ¿se pueden hacer estas cosas? Sí, de a poco hay que comenzar. No podemos dejar de hacerlas. Obviamente que con el tema del cuidado de que él está fatigado, pero por ejemplo, yo sería un poco, porque el Papa es un tipo complicado, viste, que tiene tantas ganas de hacer el bien que el tipo quiere salir a dar misa. Señor, ahora la energía la vamos a gastar en rehabilitarte. La comida no vas a comer, por ser argentino, digo, media luna con café con leche, es lo menos nutritivo en un desayuno. O sea, tiene que ser sometido a un tratamiento muy intensivo y no se puede dejar nada librado de azar. Si hacemos todo eso, un tipo con la genética que tiene él, porque tiene mucha genética, a pesar de la inflamación, que es la epigenética que hablamos, tiene genética este hombre y tiene mucha voluntad y eso está muy demostrado. José, muchas gracias. Gracias. Muy atento, como siempre. Gracias.